Tras hacer el video pasado quedé con ganas de investigar unas cuantas cosas referente a lo que hoy suelen llamar batalla cultural. Pensé en este tema precisamente leyendo a Nietzsche en la genealogía de la moral, en el primer tratado, que él habla de una transvaloración, de un cambio de valores, una significación distinta que recibe, por ejemplo, la palabra bueno o malo. En parte gracias a filósofos como Sócrates, Platón, pero principalmente por el judaísmo o el cristianismo. Cierto, no voy a profundizar mucho en Nietzsche en este primer tratado, pero dice una cosa de mucha relevancia. Nietzsche dice: el juicio bueno no procede de aquellos a quienes se dispensa bondad. Antes bien, fueron los buenos mismos, es decir, los nobles, los poderosos, los hombres de posición superior y elevados sentimientos, quienes se sintieron y se valoraron a sí mismos y a su obrar como buenos. Bueno se transparenta todavía, de muchas formas, el matiz básico en razón del cual los nobles se sentían precisamente hombres de rango superior. Se apoyaba, por lo tanto, en el mismo poder, en el señorío y en el mando, en la riqueza, incluso en la propiedad. La palabra bueno tenía que ver con estas cuestiones también, con esa posición elevada en cuanto al dominio y en cuanto al poder, ¿sí? En cuanto a imprimir la fuerza, la violencia, y etcétera, porque también tiene que ver con los guerreros. Pero, también dice Nietzsche, pero también se apoya para darse nombre en un rasgo típico de su carácter. Este es el caso que aquí nos interesa. Se llaman, por ejemplo, los veraces. Esto es lo más interesante porque estos que eran los buenos, no quienes poseían la bondad, sino aquellos que encarnaban en sí lo bueno, eran los buenos, también eran los veraces. Hay una palabra, Nietzsche lo que hace es, como filólogo que es, encontrar esta raíz y este origen, esta génesis de las palabras bueno, noble, veraz, etc. Nosotros en español tenemos una que es real en cuanto a que tiene realidad, pero también realeza, ¿cierto? El rey, aquel que es real, que es veraz. El punto es que estas palabras positivas, estos valores positivos, estaban representados por unos sujetos, y estos sujetos eran guerreros. También los llega a describir como los cabezas rubias, refiriéndose a hordas conquistadoras que se hicieron con el poder de algunos pueblos y que encarnaron, por tanto, esa perfección, esta excelencia de capacidades por la fuerza, simplemente porque tenían una capacidad fáctica superior y estaba demostrada por su destreza militar y su capacidad precisamente de conquistar. Esto como para poner también en duda la cuestión de la isovalencia cultural, que es algo relativamente nuevo, pero en el mundo de la naturaleza lo que importa es la capacidad que se tiene de sobrevivir, y no solo de sobrevivir, sino de crecer y hacerse más poderoso. De aquí va también la noción de voluntad de poder de Nietzsche. Y regresando entonces al tema sobre el génesis de la palabra, de las palabras positivas, de los valores ascendentes y afirmativos, muy parecido me parece que es el camino que toma Werner Jaeger. Yo creo que se pronuncia así su apellido, igualmente lo pongo en pantalla, Jaeger, Hager, yo le voy a decir Jaeger todo el video. Este señor tiene un libro llamado La Paideia, los ideales de la cultura griega, es su gran libro. Y en su primer capítulo me parece que toma un camino muy semejante al que tomó Nietzsche, o llega más bien a una conclusión bastante similar. Tiene que ver aquí ya con la palabra arete. La palabra arete tiene que ver con la excelencia, la perfección. Se le atribuía tanto a personas como a cosas. Más adelante se le empieza a atribuir más a personas y no tanto a cosas o animales. La palabra arete, en pantalla pondré como todos los articulitos y los componentes que tiene. Entre ellos está ágatos, que es bueno. La palabra ágatos tiene el aga, que es lo mejor. Y también en la arete está la raíz o la partícula ari, que indica una excelencia. Y un ejemplo de esta aplicación del ari es la palabra aristocracia. Arete tiene que ver, por tanto, con esta superioridad, con esta virtud. De esta forma fue ya traducida después de Aristóteles. Por la influencia aristotélica, la palabra arete ha sido traducida como la palabra virtud.
Y la virtud para Aristóteles es un modo de ser que se manifiesta en el hábito, es algo que se adquiere por el hábito y que perfecciona la acción. Esto es muy relevante y es muy importante, a mi parecer, hablar de la mutación que ha recibido esto del arete, esto de la excelencia, la perfección, porque también nos indica en qué parte estamos en el mundo pues cultural, ¿cierto? Recordando pues este término de la batalla cultural, que muchas veces siento yo que esta batalla es el hacerse con el significado de la arete, de la perfección, de definir cómo se perfecciona uno, definir la dirección de aquella perfección. Y esto para mí es lo que está en disputa. También creo que como reacción a las cuestiones contemporáneas y modernas, ha habido un renacer de este primer analogado de la arete, que voy a exponer pues a continuación. Y también voy a explicar a qué me refiero con el renacer. Y bueno, ¿qué es la arete según este señor llamado Werner Jaeger? El primer analogado de la arete tiene que ver con el heroísmo y el señorío, semejante a Nietzsche. Dice que es la virtud para adquirir el poder y además mantenerlo. Estas ambas cosas, adquirir el poder y mantenerlo. Adquirirlo probablemente con esta destreza física y mantenerlo también por una cierta destreza mental. Aquí ya vamos a hablar también de ello. Aquí estamos hablando de una Grecia antigua, una primera Grecia que todavía conservaba bastante de guerrera y que se inspiraba también mucho por estos textos homéricos, la Ilíada por ejemplo y la Odisea. Entonces para hacer esta genealogía del arete lo que hace Jaeger es también acudir a estos textos y a todos los escritos que demuestran la influencia de todas estas mitologías heroicas. Dice Jaeger, la arete es el atributo propio de la nobleza. Los griegos consideraron siempre la destreza y la fuerza sobresaliente como el supuesto evidente de toda posición dominante. Señorío y arete se hallaban inseparablemente unidos. La fuerza y la destreza y el señorío, ¿cierto? Todas estas palabras estaban relacionadas con esta excelencia, ¿cierto? Esto muy propio pues de una cultura guerrera. También tiene que ver el arete con la conducta cortesana y selecta. Jaeger dice, el valor heroico considerado no en nuestro sentido de la acción moral y separada de la fuerza, sino íntimamente unido. No es pues la fuerza bruta solamente, sino que también hay una conducta moral que se ve reflejada en esta conducta cortesana y selecta, pero también algo muy interesante y es en la piedad. La esencia de la piedad y el culto griego se expresan en el hecho de honrar a la divinidad, de reconocerle el arete al otro. Eso es increíblemente importante, lo señala aquí Jaeger. Los dioses serían como una especie de nobles también serían entidades de demasiada arete, y tener piedad era reconocerle esa arete a los dioses. Honrar a los dioses y a los hombres por causa de su arete es propio del hombre primitivo, dice Jaeger. Quien atenta a la arete ajena pierde en suma el sentido mismo de la arete. Aquí el honor es tremendamente importante. El arete es recompensado por el honor y también es parte de la arete reconocerlo. En la Ilíada nos presentan dos ejemplos de esto, dos ejemplos negativos en donde esta arete no se reconoce. Un ejemplo sería una disputa ahí que tuvieron Aquiles y Agamenón, y en otro caso una disputa que tuvo Ajax y Odiseo, en donde pues había una falta de reconocimiento del honor del otro. La mujer no queda tampoco ausente, no queda vacía de arete en esta concepción que nos explica Jaeger. Y esto me parece interesante, si bien no tiene que ver directamente con la guerra, pero sí que la guerra cumple aquí un papel importante en la arete femenina. Tiene que ver con la hermosura, nos dice Jaeger, y con el señorío también, de la casa. Dice Jaeger, sus virtudes en este respecto son el sentido de la modestia y la destreza en el gobierno de la casa. Un ejemplo de esto es Penélope, que se comporta pues como toda una señora de nivel bastante elevado, frente a otros señores también, pero que reconocían precisamente esta arete de Penélope. Bueno, estos señores me refiero a estos amantes, a estos pretendientes que tenía Penélope antes de que llegase Odiseo.
También señala Jagger el papel educador de la mujer, el arete. La mujer tenía que ver con este papel educador. Dice Jagger: la mujer puede ser la madre de una generación ilustre. Es la mantenedora y custodia de las más altas costumbres y tradiciones. Las costumbres pues propias de los señores, de la actitud cortesana y demás. También señala el papel de la mujer como consejera. Y aquí está una mujer deificada, pues representada incluso como diosa, que es Atenea. Esta era la diosa que acompañaba a los héroes y que los aconsejaba. Su favorito era Odiseo y será quien le haga más caso, a diferencia pues de Ajax, que termina trágicamente, muy probablemente por desconocer este arete propio de esta diosa. Ajax termina pues suicidándose, enloquecido, gracias a la misma Atenea. No era el héroe más piadoso. Respecto a la belleza, que era pues algo propio del arete de la mujer, más adelante voy a explicar que en el hombre también era importante hasta cierto punto la belleza. Pero bueno, lo voy a explicar poco a poco. El punto aquí es que todo tiene que ver entonces con la aristocracia, con un modo más elevado de ser, que se ve también reflejado en una posición social. Dice Jagger: la nobleza es la fuente del proceso espiritual mediante el cual nace y se desarrolla la cultura de una nación. También dice: la educación no es otra cosa que la forma aristocrática progresivamente espiritualizada de una nación. Jagger señala mucho a Aristóteles. Jagger era pues un experto también en este filósofo. Hay una virtud que se conserva muy relacionada a este primer analogado de la arete, que es la magnanimidad, una virtud que aparece en la ética de Aristóteles. La magnanimidad estaría entre lo pusilánime y lo vanidoso. El magnánimo, según Aristóteles, sería aquel que, siendo digno de grandes cosas, se considera merecedor de ello. Y ser bueno exige ser virtuoso. Y el máximo bien que se puede conseguir es el honor. El honor es el máximo bien exterior, pues aquello que se debe apetecer si soy merecedor. Lo que me hace merecedor, como había dicho, es la virtud. Dice Aristóteles: y si fuera malo, tampoco sería digno del honor, porque el honor es el premio de la virtud. Virtud, recordemos que es arete. Y se otorga a los buenos, ¿cierto? El honor se le otorga a los que lo merecen, a los virtuosos. El magnánimo también es el que tiene confianza. Tiene confianza de sus capacidades, de lo que puede conseguir. Por tal razón no necesita presumirlo, porque él ya se reconoce a sí mismo capaz. No necesita pues la aprobación de nadie. El magnánimo no necesita tampoco hacerse la víctima, porque no se considera víctima. No se está lamentando de nada, pues de él mismo. Se considera merecedor de altas cosas y de altas hazañas. Entonces se apunta a empresas que valgan la pena. Tampoco suele pedirle ayuda a los demás, precisamente por esa confianza que se tiene a sí mismo. Más bien, el magnánimo, ayuda a los otros. Y bueno, muchas otras cosas Aristóteles se la atribuye a la magnanimidad, muchas cosas positivas. Pero continuando con el arete, dos aspectos del arete: un aspecto en su lado físico, un arete físico, incluso corporal, y otro más espiritual. El espiritual tendría que ver ya con las modulaciones posteriores del arete. Las voy a explicar aquí rápidamente, porque mi intención es dedicarle quizás un video entero a solo esta modulación posterior que recibe el arete, que ya se encontraba incluso en la Ilíada y en la Odisea. Dice Jagger: de ahí resulta de un modo claro que la palabra arete, que equivalió en su acepción originaria y tradicional a destreza guerrera, no halló obstáculo para transformarse en el concepto de la nobleza, que se forma de acuerdo a sus más altas exigencias espirituales, tal como ocurrió en la ulterior evolución de su significado. Ya nos está pues comentando Werner Jagger la mutación que acabo pues de mencionar. Al lado de la acción estaba la nobleza del espíritu. Solo en la unión de ambas se hallaba el verdadero fin. Pone el ejemplo de Fénix, que era el educador de Aquiles. Y en un momento Fénix le llega a recordar a Aquiles el fin por el cual había sido educado. Para ambas cosas, para pronunciar palabras y para realizar acciones. El dominio de la palabra significaba la soberanía del espíritu,
del espíritu sobre el cuerpo. El héroe que quizás más controlaba la palabra, bueno, no, es el héroe de la palabra, de la oratoria por excelencia. Ese héroe era Odiseo, en contraposición, por ejemplo, a Ajax, que era un poco más la fuerza bruta y la destreza en la guerra. Y Aquiles estaba quizás entre los dos. Aquiles quizás sea como el ideal, la síntesis. Bueno, esta idea del arete en este aspecto, llamémoslo espiritual, tiene una relevancia muy fuerte posteriormente con la sofística, con los sofistas. Con los sofistas aparece esta nueva idea de la educación, que tiene que ver con el entrenamiento de la elocuencia, muy a la par con las dinámicas políticas del momento, con la democracia ateniense. Actualmente yo creo que estamos en algo semejante, porque actualmente ya el poder no se adquiere por la fuerza, sino precisamente por la elocuencia. La elocuencia, o yo diría directamente el marketing. Entonces hacerse con el poder y además mantenerse en él, que eran estos dos aspectos propios de esta primer concepción del arete. Ya aquí pasa por medio la publicidad, el saber hablar, el saber expresarse, el saber vender. Muy propio pues esto de la democracia. Jagger nos dice que los sofistas definían su disciplina como tecné, como de la gramática y también de la dialéctica. Ya la cuestión era más utilitaria. Y esto me parece bastante interesante, porque la palabra tecné en latín fue traducida como ars, y se dice pues que arte proviene de ars, pero también proviene de arete. Y bueno, esto aparece por ejemplo en Umberto Eco cuando habla de la estética medieval, pasa pues muy por encima de este tema. Nos recuerda el arete como virtud operativa, como la virtud del intelecto en la praxis, ¿cierto? En la cuestión práctica del hacer, del fabricar, del construir, de hacer un cuadro, de hacer una escultura, etcétera, de desarrollar también un poema, porque tenía principalmente más que ver con las cuestiones gramaticales, con la cuestión retórica de la elocuencia y demás, con la poesía, etcétera. Y Casiodoro, que yo creo que es como el más relevante en esta mutación del arete en arte, en su libro de las 7 artes liberales, que fui a consultarlo a ver si era verdad, dice Casiodoro: debemos saber también, como dice Varrón, que los fundamentos de todas las artes han nacido en la razón de alguna utilidad, ¿cierto? Aquí pensamos en tecné, en algo pues práctico, en ars tecné, en el saber hacer. Y se piensa que se le ha llamado arte porque nos limita y encadena con sus reglas. Otros dicen que este nombre ha sido extendido por los griegos apostes aretes, es decir, por el talento, como llaman los hombres elocuentes al conocimiento de cada cosa. Mejor dicho, por la virtud y ese talento excelente, perfeccionado, propio del arete. Ahora regresando a esta primera modulación del arete, yo creo que en su sentido más palpable, más directo, tiene que ver con el vigor físico. Dice Jagger: no es posible comprender el ideal agonal que se revela en los cantos pindáricos de los vencedores sin conocer las estatuas de los vencedores olímpicos, que nos lo demuestran en su encarnación corporal, o la de los dioses, como encarnación de las ideas griegas sobre la dignidad y la nobleza del alma y del cuerpo humano. Estos Juegos Olímpicos era también una manera de exaltar el mismo proceso civilizatorio de estos pueblos griegos, de esta Grecia antigua, procesos civilizatorios que tienen su origen en estos mitos de estos antiguos héroes guerreros. Y no solo servía para conmemorar estos actos, sino también la misma presencia de ese cuerpo capaz o capacitado para realizar estos actos sorprendentes pues, que uno ve en estas competiciones. Y aparece también la escultura que nos recuerda Jagger. Aparece la escultura también mostrando esta idea de hombre, o más bien esta idea de ser humano ideal. Y siento que hay personas que intentan abrazar esta primera modulación, este primer analogado de la definición de arete, la que tiene que ver directamente con un cierto vigor, una cierta fuerza física o destreza en la ejecución pues, de proyectos físicos que al principio tenían que ver con la guerra,
pero que ya después simplemente con el deporte y la competición, o incluso más adelante con el desarrollo físico, estético, y ya está. Y esto es lo que me hace pensar en esta reacción a la que me refiero, que veo yo en internet ante lo que se vende como lo nuevo y el progreso, ese progreso que está llegando y que nos está mostrando nuevos ideales y nuevas formas de ser, propias de las ideologías que yo llamaría telúricas, ideologías que se abanderan con la emancipación y con la igualdad y que denuncian actitudes que consideran ellas tóxicas, arcaicas, obsoletas, atrasadas, y proponen por lo tanto otros modelos de ser, modelos que a mi parecer son más avanzados, más retraídos en un cierto hedonismo y en una cierta comodidad que solo la tecnología actual puede ofrecer. He visto en YouTube bastantes videos con el título de "Rechaza la modernidad y abraza tu masculinidad", y todo esto escrito en inglés, y los videos por lo general son lo mismo. Varias imágenes de lo que consideran contemporáneo, moderno, propio del progresismo ya antes mencionado, y después llega un personaje llamado Cis que rompe con esta dinámica y comienzan a aparecer entonces hombres más que todo, o principalmente o absolutamente, mejor dicho, haciendo deportes, no sé, superándose, muchos hombres con dificultades físicas, pero que igualmente están ahí levantando pesas. Esto es muy propio del culturismo, principalmente este culturismo aesthetic, creo que se llama, que también nace con este personaje ya mencionado, Cis, un personaje que además muere bastante joven y que se ha convertido como en símbolo, como en ícono de este movimiento, llamémoslo de esa forma, y parecen que están abrazando este primer analogado ya mencionado, este primer analogado del arete, que tiene que ver con los guerreros, con los héroes griegos, los héroes de la Ilíada, que destacaban por su fuerza, por su poder, por su resistencia y además por su atractivo físico, siendo pues cuerpos bastante disciplinados y bastante bien esculpidos precisamente por la disciplina y por el esfuerzo de la actividad física. Y quizás, a pesar de que no puedan replicar los actos heroicos que se narran de estos héroes y de muchos más, porque el mundo está lleno de poesía épica, por lo menos intentan lograr encarnar visualmente al héroe esculpiendo su cuerpo. Estoy pensando en estos culturistas. Comparemos esto con el body positive, por ejemplo. El body positive pareciese que quisieran huir de esa mala conciencia de la que habla Nietzsche, o sea, esto que es propio de la asceta, de ese hombre que se tortura a sí mismo, ese hombre que se niega a sí mismo, ese hombre que se cree culpable y por lo tanto se domestica, se somete a dolor porque cree merecer su castigo, su castigo precisamente por su condición de humano, algo pues que Nietzsche le acusará al cristianismo. Esto lo digo porque es que desde mucho de esta perspectiva se cita mucho a Nietzsche, y eso me parece curioso porque Nietzsche también me sirve para lo contrario, y ya lo voy a explicar mejor. El punto es que el body positive invita a afirmarse a uno mismo, ¿cierto? Eliminarse la culpa y quererse tal y como uno se es. Listo, esto lo voy a oponer a lo otro. Lo otro, incluso siguiendo a Nietzsche, es el camino hacia el optimum, como dice él. La voluntad de poder es una voluntad de mejorar y de crecer, de incrementar su poder precisamente, de fijarse objetivos ambiciosos, buscar la capacidad de lograrlos. Para mí es otro tipo de ascesis, de ascética. El ejercicio mismo es casi que un sometimiento, es una domesticación. El ejercicio es una tortura hasta cierto punto, pero es una tortura en virtud de mejorar, ¿cierto? Incluso Nietzsche, en la genealogía de la moral, recuerda que puede haber una cierta ascesis positiva. Un ejemplo que pone sería, por ejemplo, el de la castidad, que para ciertas personas les es conveniente en el sentido de que los hace más poderosos. Pero bueno, tampoco me quiero meter mucho en Nietzsche. Voy a continuar, intentar como solucionar este problema
esta afirmación de uno mismo, cómo puede de alguna manera conciliarse con ese camino hacia el óptimo, porque la acción para mí implica ya la negación de un yo actual en función pues de un yo ideal, de un yo virtual al cual yo me quiero acercar. Quiere decir intercambiar este yo que actualmente no la está pasando tan bien por uno que la está pasando mucho mejor. Es negar mi actualidad en función de un ideal de ser superior. De esa manera lo entiendo yo. Actuar significa, de alguna forma, negarse a uno mismo. Aristóteles presenta otra virtud bastante interesante llamada pilautía o filautía más bien, que quiere decir amarse a uno mismo, amor a sí mismo. Este amor a sí mismo implica desear para sí lo mejor. Y lo mejor es la misma virtud, ¿cierto? Es mejorar, es ser más virtuoso. Por lo tanto, aquí se solucionaría la cuestión. Si me afirmo a mí mismo, afirmo para mí también aquello que me conviene, aquello que me perfecciona. También dice que esta persona, el que tiene esta virtud de la filautía, procura para sí lo más noble. Y procurar para sí lo más noble es preferir un intenso placer por un corto periodo, más que uno débil durante mucho tiempo. Esto es muy interesante, porque es que está pensando en estas personas que se sacrifican, como por ejemplo un Aquiles que decide tener una corta vida pero gloriosa y llena de honor, más que una larga en el anonimato y muriendo viejo, y bueno, a pesar de tener una esposa y una casa y demás. Es semejante a este personaje ya antes mencionado, a este Cis. Aristóteles dice que esta persona que se ama a sí mismo prefiere vivir noblemente un año que muchos sin objeto, y realizar una acción hermosa y grande que muchas insignificantes. Quizás sea también el caso de los que dan su vida por otro. Aquí la palabra conflictiva es esta de nobleza, ¿no? Aristóteles dice que la nobleza es la virtud perfecta. Un hombre es noble por poseer aquellos bienes que son nobles en sí mismos y por practicar actos nobles y con vistas a ellos mismos. Y son nobles las virtudes y los actos que proceden de la virtud. Es como si la nobleza se respondiera sola, ¿no? Lo noble es aquello que por sí mismo es noble. Es como que no se justifica sobre otra cosa. Pero bueno, aquí en la traducción que yo manejo de la ética, que descargué de la ética de Aristóteles, calocagatía es lo que se refieren aquí como nobleza. Esta palabra también es complicada de traducir. Es una especie de unión entre belleza y bien moral. Es la excelencia que resulta de las virtudes. Es la expresión del más alto arete. Yo siento que Jagger también traduce esta nobleza como belleza directamente, porque en este texto ya antes mencionado de la paideia, cita mucho a Aristóteles y las citas las intenté encontrar y las encontré con estas palabras intercambiadas, con belleza y nobleza. Dice Jagger que la heroicidad es la subordinación de lo físico a una más alta belleza, mediante el trueque de esta belleza por la vida. Halla el impulso natural del hombre a la propia afirmación de su cumplimiento más alto en la propia entrega. Y repite constantemente, siguiendo a Aristóteles, el apropiarse la belleza como virtud, el deseo de apropiarse la belleza. Apropiarse la belleza es acercar ese ideal, es acceder a ese ideal, a costa pues incluso de mi vida, de truequear mi vida precisamente por esa belleza. Y esto lo identifica como el íntimo objetivo de la arete helénica. Aristóteles distingue entre dos bienes. Hay bienes que son buenos por sí mismos, como por ejemplo la riqueza, la salud, el honor y el poder. Hay otros que son buenos porque son laudables. Dice, de los bienes nobles, son nobles todos aquellos que existiendo por ellos mismos, son laudables, o sea, alabados o aplaudidos. Pone dos ejemplos, la justicia y la moderación. Está bien que una persona busque los bienes naturales, aquellos bienes que simplemente son buenos, como ya las mencionadas riquezas, honor y poder, entre otras. Pero dice Aristóteles, el insensato, ni el injusto, ni el intemperante obtiene ningún provecho de su uso. El que tiene provecho del uso es el noble. ¿Por qué? Porque las ordena a un fin. Y ordenar a un fin
es precisamente someterlo a justicia. La justicia es una ordenanza de la razón, diríamos también. Porque los bienes naturales son bellas cuando es bello aquello por lo que los hombres los hacen y escogen, o sea, por el fin que eligen. Y hay un gran fin para el hombre en Aristóteles. Ese fin es Dios. El Dios aristotélico, pues, es contemplar a ese Dios, el motor inmóvil de Aristóteles. ¿Por qué? Porque precisamente al ser inmóvil, mueve lo otro, es porque nos atrae. Hay una cierta atracción. Ya aquí aparece en Aristóteles la vida contemplativa, ya aparece una supremacía de esta vida contemplativa en contraposición a este primer analogado, el arete del guerrero, que era la vida activa. Aquí ya vemos que cambia todo y el cristianismo se va a ir por este lado, por el lado de la vida contemplativa. Bueno, en su mayoría, el cristianismo en su mayoría, por lo menos el tomista continúa también haciendo más énfasis en este carácter contemplativo. Pero bueno, eso será tema también para otro video. Simplemente para ya ir terminando, preguntarnos si aquello que describe Aristóteles como noble, o el kalos kagatos como se traduce, o la belleza como lo traduce Jagger, depende de que sea laudable, o sea, aplaudible o alabado. ¿Por quiénes? Me imagino que por el consenso común del momento. Eso haría que la cosa se convierta en algo relativo al contexto. Yo creo que no es lo que Aristóteles quiere decir. No es lo que Aristóteles quiere decir precisamente porque tiene un referente, y ese referente es el fundamento del movimiento, que es el fin último del hombre, que es la contemplación de este motor inmóvil, etc. Esto va a tener relevancia, como había dicho, con el neoplatonismo, por ejemplo con Plotino o con el pseudo Dionisio, porque incluso Dios se va a identificar con la belleza en sí misma o con la belleza en sí, o la belleza será uno de sus atributos, etc. La belleza, por tanto, sería objetivísima en este respecto. Igual uno puede pensar también en el consenso común como aquello que por medio de la cultura se modifica. Y por tanto se puede también proponer nuevos modelos, ya no el modelo del héroe, que es el que está operando en este primer sentido del arete. La educación no es posible sin que se ofrezca al espíritu una imagen del hombre tal como debe ser. En ella la utilidad es indiferente, o por lo menos no es esencial. Lo fundamental en ella es el kalos, es decir, la belleza, en el sentido normativo de la imagen anhelada del ideal. El sentido es proponer modelos que sean bellos y por tanto sean deseables. Aquí pienso mucho en Fernando González, que recuerdo que en Simón Bolívar también describe a Bolívar. Yo sé que esto es discutible, pero igual como símbolo, igual como imagen de el Bolívar mítico, claramente. Aquí no me voy a meter en el Bolívar histórico, si se puede hacer esa separación. Lo describe como esa belleza encarnada, ¿cierto? No existe esa belleza abstracta neoplatónica, siguiendo a Fernando González en este texto, sino que existen ejemplares que se han destacado. Existe la belleza encarnada y uno se mueve precisamente por esos ideales. Fernando González toma a Simón Bolívar, pero los griegos tomaban ya al mencionado Aquiles, Odiseo, Ulises, pues, o Ajax, etc. O Hércules, que también es bastante relevante. Y bueno, yo aquí termino. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Por lo que veo, las últimas semanas la gracia del algoritmo de YouTube me ha santificado. Lo ha hecho quizás poco, pero yo lo agradezco bastante. Y bueno, y eso me anima a sacar este tipo de videos.